Hola, acuérdense, compartan, suscríbanse, denle like. Bueno, entramos al capítulo 10. Este es súper interesante y es muy entretenido. Igual que el capítulo anterior. Los únicos pesados son el capítulo 5 y 6, pero no abandonen el libro por esos capítulos. Pero es que es muy importante esos capítulos para desaparecidos, para buscar tesoros, para todo eso. Entonces vamos con el capítulo 10. Es un poco largo, vamos a ver si hacemos dos partes. Título: Apertura a los retratos hablados. Después del asalto en el que perdí casi todo el dinero de mi padre, me sentía muy mal, pero aún así seguí investigando. Estaba muy triste, ya que mi papá me había tratado intrínsecamente como una ladrona. Esto fue por su neurosis y por su edad, pero me afectó muchísimo. Y cuando cuidé a mi padre en sus últimos días, me costó mucho perdonarlo. De hecho, no lo perdoné, todavía sí lo cuidé, sí lo adoré, sí lo consentí, pero estaba enojada. Y eso me dio mucha tristeza. Ahorita me da mucha tristeza no haberlo consentido como se merecía. Después me dan ganas de llorar. Después de que muere, entendí que su actitud fue debido a su neurosis, ya que mi padre fue un hombre muy generoso conmigo hasta el último momento que le fue posible. Cuando supo que tenía cáncer, que estaba invadido y que lo único que le quedaba era el uso de paliativos, me dijo: quiero hacerte un último regalo. Esto me duele mucho. Me llevó a una joyería y me compró una hermosa pulsera de plata decorada con esmeraldas, la cual perdí cuando paseaba con mi primer perro, con Kuruma. Me costó trabajo acompañarlo en sus últimos días, sin embargo lo cuidé con el máximo esmero, hasta que en junio de 2009, a los 89 años, mi padre murió. Sí. Dicho lo anterior y regresando al tema del asalto, por las consecuencias que hubo, le pedí a Ralph y a Vicky que intentáramos ver a los asaltantes en los hologramas. Me asaltaron, pero dije, siempre hay un gran regalo después de un gran desastre. Entonces le pedí a Vicky y a Ralph que intentáramos a ver los asaltantes en los hologramas. Estábamos Ralph y yo en el asalto. Vicky no. Por lo tanto, si los veía Vicky, pues eso para mí era un gran avance. Las víctimas del asalto fuimos Ralph y yo. Vicky no estaba, por lo que si ella lograba verlo, sería muy interesante y un nuevo avance del holograma. Los asaltantes eran 3 hombres que viajaban en moto. 2 de ellos bajaron de la moto para acercarse a nosotros y encañonarnos, mientras que el tercero se quedó sobre la moto esperando el momento de la huida. Para poder identificar a los asaltantes hicimos una constelación en el departamento, donde Ralph hablaba con ellos. En este caso yo representaba a los asaltantes y Vicky, de la mano de Ralph, describía lo que veía sobre mi rostro. Ralph y yo sí sabíamos cómo eran porque sí los vimos, pero Vicky no. El caso es que Vicky sí describió perfectamente a los 3 asaltantes. Su descripción coincidió con nuestras observaciones, pero también describió a una mujer. Esa mujer nunca estuvo en el asalto, lo que nos hizo no entender lo que estaba pasando. Por esa época conocía muy bien a la gerente del banco porque era alumna mía y a todos sus compañeros, pues llevaban años trabajando en esa sucursal y yo como clienta. Sabía que no tenían nada que ver con el asalto. Una semana después fui a la sucursal del Banco de Plaza Tasqueña, en donde vi a una mujer
que coincidía con la descripción del holograma que vio Vicky, pero además yo no la conocía. Le pregunté a la gerente quién era esa persona y desde cuándo trabajaba con ellos, y me comentó que apenas tenía un mes y medio laborando. Ella se dio cuenta de que yo la estaba observando. En ese momento me sentía vulnerable, ya que habían robado mi cartera con todas mis identificaciones. Se realizó la denuncia correspondiente, pero no supimos si los atraparon nunca, como lo que siempre ocurre en México. Nunca nos dejaron ver las cintas del asalto y estoy totalmente segura de que esa nueva empleada alertó a los asaltantes sobre mi retiro monetario, ya que no existía otra forma en la que pudiera saber lo sucedido. Yo pedí el dinero 2 horas antes y después regresé 2 horas después, o sea que había tiempo para hacer el asalto. Recuerdo que llegué a caja a solicitar el retiro. La persona de la caja me informó que en 2 horas me lo entregaban. Estas 2 horas fue tiempo suficiente para que la mujer informara a los ladrones. Independientemente de todo esto, el saber que el holograma reporta lo sucedido, sus imágenes y más, fue un regalo que me dio el universo después del asalto, ya que es posible que nos hubieran matado. Aquí fue cuando empecé a darme cuenta de que los hologramas no solamente conducen, y que por eso surge toda la investigación de puntos psíquicos y búsquedas de tesoros, sino que también el holograma puede leer hasta quién está detrás de un asalto, quién mató a quién lo mató a la persona que murió, o sea, complots, etcétera. Todo esto en imagen, por supuesto. Por lo que este es el inicio de toda la parte de investigación de retratos hablados para la búsqueda de asesinos y para encontrar su técnica, cómo lograr encontrar a los asesinos, etc. Hice un estudio de Trump y sobre su rostro había un tipo de cara cuadrada, chica, corta, viejo. Cuando vi al muchacho que le disparó en el complot, en el intento de asesinato, que le pegó en la oreja, hay una foto de este muchacho, exactamente la imagen, igual a la imagen que vi, pero la cara es corta y es mayor. Entonces podría ser algún familiar de él quien está atrás del muchacho que disparó. No he hecho otro video sobre esto, pero sí hay una imagen de cara cuadrada, chica, y tiempo después fue lo del intento de asesinato. Así que no apareció el chavo, no fue el chavo, o sea, no apareció el chavo, apareció la imagen del chavo con cara corta, un poco más corta y de mayor edad. Punto. Eso me pareció muy interesante. Bien, título, retratos hablados. Bien, esta parte, retratos hablados, es muy fuerte, porque aquí es cuando empiezo a conectar que el holograma es más grande que todo. O sea, Vicky vio a la chava que dio el pitazo en HSBC. El hecho de que Vicky hubiera visto el cuarto delincuente, es decir, a la mujer que tenía poco de haber comenzado a trabajar en el banco, fue algo sumamente importante. Me sentí muy pequeña, o sea, mi tamaño se disminuyó, o sea, hay cosas que uno no ve, pero que el holograma sí ve. Aunque tenemos ojos, eso nunca lo vimos. Comencé a entender que el holograma era el inconsciente colectivo.
el que posee toda la sabiduría, es decir, que el holograma sabe más de lo que está pasando con el universo que cualquier otro fenómeno o persona. Para explicar mejor esta parte, que después se convirtió en un proyecto de investigación en sí, voy a platicarles sobre algunos eventos reales y cómo los fui resolviendo. Es muy importante que hagan las tareas que les he pedido, de verse en el espejo, ver los hologramas, y cuando tengan esa posibilidad de ver los hologramas, cuesta trabajo. Yo diario trabajo, ahorita estoy viendo CSI, una serie de televisión de casos, bueno, no, CSI no, es Asesinos Seriales, una serie que tiene como 16 temporadas, y reviso al que matan y reviso el que lo mató. Entonces yo estoy en constante visualización de hologramas, viendo quién lo mató. Bien, el escrito es bastante corto, pero no significa que haya sido fácil. Llevo 20 años de mi vida tratando de entender esta gran capacidad psíquica para poder comprender qué es el holograma, cómo funciona y sus aplicaciones y técnicas, y dudé muchísimo en sacar los resultados, pero debo liberarme de esta gran carga que llevo a cuestas. Esto lo tiene que saber todo el mundo, porque si todo el mundo puede leer todo, entonces se acaba las cámaras, tenemos ya, gracias a Dios, tenemos cámaras en la Ciudad de México y en algunas partes, pero el holograma también tiene cámaras. Nunca tuve apoyo económico de alguien más o de alguna institución. En mi tiempo libre fui investigando más y más. Cada vez que necesitaba hacer una inversión, pensaba mucho en el cómo la pagaría. Pero nunca dudé en invertir en ellas, y hoy me duele, me emociona, muy orgullosa de esto y de poder escribir mis resultados. Son cosas pequeñas, pero son ejercicios de aplicación de los hologramas. La clave, título. Hace muchos años, mi hijo era chico. Mi hijo mayor comentó que le habían quitado su clave de acceso a su correo electrónico, que la estaban usando como si él fuera quien hablaba, y por ello estaban destruyendo sus relaciones con sus amigos, lo que lo hacía sentir muy triste. Y ustedes saben que una mamá se le paran los pelos cuando ven que su hijo está sufriendo. O sea, buscamos un hacker y nos dijo que ni en 1.000.000 de años podría rescatarla. Eso me daba tanta tristeza que decidí ayudarle a través de hologramas. Me coloqué como el ladrón y sobre mi rostro mi hijo reportaba que aparecía una calavera. Llegando a casa me conecté a internet y traté de entrar con el símbolo de calavera. Sabía que en el fondo el que se robó la clave de mi hijo quería verlo como una calavera. Cuando el sistema me preguntó el nombre de la mascota, escribí el nombre de mi hijo. Logré entrar y mi hijo recuperó la cuenta. Una cuenta que, dicho por un hacker, era imposible recuperar. Lo logramos gracias al holograma. Si se dan cuenta, holograma tiene casi las mismas letras. Lograr. Mi hijo no pudo ver quién era el que le había robado la clave, aunque yo sé que no quiso ver la verdad de quién lo hizo, porque estoy segura de que era uno de sus propios amigos, pero sí me dio la pista para ayudarlo. Infidelidad. Tiempo después, es que los ejercicios se hacen con los hijos, por eso siempre cuento todo así.
Tiempo después mi hijo comentó que parecía que su novia estaba saliendo con alguien más a sus espaldas. Le pregunté si quería saber si era cierto y, de ser así, revisar con quién le estaba siendo infiel, a lo que respondió que sí. Como siempre, yo me coloqué como el chavo. Recuerdo que sus dientes eran muy grandes, yo me sentía con dientes grandes. Mi hijo me hablaba a mí como si yo fuera ese chavo, mientras que Vicky nos lo describió e hicimos un retrato hablado. Con esto confrontó a su novia y ella le mostró al que la cortejaba. Resultó que efectivamente era el retrato que le hicimos. Mi hijo terminó con ella. No puedo afirmar nada, porque para ello necesito muchos trabajos de este tipo, repetir la técnica y ver si coincide, pero hay que experimentar con la familia, ya que no hay otra forma de lograrlo. Bien, aceptar. Terminamos esta primera parte del libro, del capítulo 10, y lo voy a acabar acá para no gastarnos tanto así.